Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la leyenda Jonas Queen. Como un cazador que espera pacientemente a su presa, Queen siempre sabía el momento exacto para capturarla. Si tienes miedo podemos parar aquí. No tengo miedo, pero era vergonzoso, ¿verdad? Entendía lo que la otra persona quería decir. Los juguetes existían para darle un poco más de sabor al cariño que se daban siempre, para añadir nuevas experiencias y sensaciones, pero a veces se preguntaba por qué algunas personas parecían dárselas tan bien. ¿Cuántas veces había intentado preguntar sin obtener respuesta? Quizás fue porque no había una única respuesta. Al final todo se trataba de la diversión en el camino y de lo que hacían juntas. ¿Me va a doler? No lo creo. No es tan grande y además tu amiga también te compró un líquido para no lastimarte. Entonces hazlo ahora. No hace falta preguntar. Exhausta, así se sintió bonito cuando por fin terminó todo. Al final, tener ayuda no fue tan malo. De hecho, había sido divertido. Solo había que acostumbrarse. La otra parecía muy contenta con el nuevo juguete, hasta el punto de susurrar que debería buscar cosas más interesantes para probar. Cuando encendió el aparato y lo presionó contra esa zona, Bonita casi perdió la capacidad de decir algo. Intentaba escapar, pero no era una opción. Sus manos estaban atrapadas y solo podía hundir los dedos, mientras que la otra brillaba de felicidad al ver cómo se consumía en toda esa emoción y desesperación. Solo espera hasta que sea mi turno, me voy a vengar con gusto. ¿Dónde compró esto tu amiga? ¿Qué? Olvídalo, encontraré la manera de comprarlo yo misma. No debería ser tan difícil. La mamá de Bonita la contactó el día de su graduación a través de mí. Le dijo felicidades por el día que tanto esperabas y añadió que ella había estado buscando trabajo y comenzando una nueva vida con alguien de la zona. La joven con su toga de graduación no sabía si alegrarse o entristecerse al oír eso. Parecía que su madre solo le reforzaba su disposición a seguir adelante con su vida sin ella, pero curiosamente no lloró, simplemente sintió, aceptando el mensaje de su mejor amiga. En cuanto a que en la última vez que regresó a la vieja casa para recoger algunas de sus cosas restantes, escuchó que probablemente sería encerrado durante muchos años, acusado de intento de desaparecer a las personas, ya que había lastimado a Quinn. Todos pagaban un precio por sus acciones, y tarde o temprano eso llegaría. Al final también ella necesitaba comenzar una nueva vida. Tu novia se ve increíble hoy. Vin susurró al notar que se acercaba cierta mujer seria. Era evidente que no disfrutaba del calor. No le hagas demasiados cumplidos. ¿Por qué? No quiero responder siempre la misma pregunta cuando ella me pregunta si es guapa y elegante al mismo tiempo. Ahora que lo pienso, nunca le dije a nadie que si le decían las palabras adecuadas encontraría la manera de burlarse o exigir que la repitieran una y otra vez. Y lo más importante, no ande chismeando a mis espaldas sobre ese juguete que me regalaste. Diciendo eso solo me hace sentir más curiosidad bonita, dijo su amiga. Entonces debes saber que tu juguete me dejó sin dormir, exhausta y sin ganas de hacer nada durante días. Ese era exactamente mi objetivo, dijo Min. Min, no te atrevas a hacer eso otra vez. Ella simplemente parpadeó y sonrió. No prometo nada, pero lo voy a intentar. El día de la graduación de Bonita no hubo nada especial. Solo recibió flores de su ser querido, palabras de felicitación y un cálido abrazo que vino acompañado de siempre he estado orgullosa de ti. Eres increíble. Desde el primer día hasta hoy, pero aunque no lo fueras, te seguiría queriendo igual. Quinn la hizo llorar con solo esas dos frases. Al final no pude evitar preguntar, ¿qué era el amor para la otra persona? Quinn arqueó las cejas. Era una pregunta en la que ni siquiera necesitaba pensar demasiado. Es ser fiel a una persona por el resto de su vida. Y yo te soy fiel. Quinn no era irracional, pero a veces quería hacerlo. Tampoco era muy paciente, pero no le quedaba más remedio que serlo, al ver cuánto admiraban a Bonita en el trabajo. La traviesa niña tenía una extraña forma de conquistar a las personas con facilidad. Era amigable y se llevaba bien con todos, a diferencia de ella. Y como había pasado tiempo desde la elección de su padrastro, y ella había ganado por goleada, los periodistas y opositores pidieron una tregua. Quizás porque desde ese lado no había dado el resultado esperado. Ahora por fin ella y su amada podían vivir como debían. ¿Son muy cercanas ustedes dos? Ahora ella es la persona más cercana a mí. ¿A qué hora volverás? No lo sé con seguridad, pero probablemente sea tarde, no tienes que esperarme para cenar. Aún diciendo eso, Quinn le esperó. Bonita no quería trabajar en su empresa porque sabía que no se sentiría cómoda siendo su novia y su subordinada a la vez. Su determinación de buscar trabajo por su cuenta la hizo respetar su decisión. Nadie creería que Bonita tenía la sonrisa más hermosa del mundo. Cuando estaba feliz sus ojos brillaban.
Fue en ese momento que Quinn se prometió a sí misma que le daría todo lo que quisiera. El sol ya se había puesto, pero Bonita aún no había regresado. Quinn tomó su iPad y empezó a leer noticias internacionales, pero pronto perdió el interés y suspiró. El nombre de Bonita apareció en la pantalla, lo que provocó que ella frunciera el ceño. ¿Quieres que vaya a buscarte?, le preguntó, porque desconocía el motivo de la llamada. Normalmente si quería que le recogiera, le avisaba con anticipación. Sí, ¿puedes venir a buscarme? ¿Pasa algo? No, solo quería que vinieras. Quinn no tardó en llegar, frunció el ceño ligeramente al ver que su amada estaba sentada lejos de sus compañeras de trabajo. Quinn llamó y antes de que pudiera acercarse, Bonita la llamó ansiosamente y vino hacia ella rápidamente, lo cual era inusual. ¿Qué sucede? Bonita suspiró, solo quería salir, divertirse y comprar un regalo con su sueldo a la persona que amaba, pero no esperaba que una compañera de trabajo a quien consideraba cercana le confesara sus sentimientos. A pesar de saber que ella tenía a alguien, le pidió a Quinn que la recogiera solo para dejar claro que su romance era real. No le importaba perder a alguien que le incomodaba, siempre y cuando eso les asegurara la paz a ella y a su novia. ¿Por qué esa cara larga? ¿Me das un beso? ¿Por qué me pides eso? Un beso, dámelo. ¿Qué sucede? Normalmente Bonita no hacía peticiones así en público. Era Quinn quien siempre tomaba la iniciativa. ¿Te molesta algo?, preguntó. Si no contestas la próxima vez, no te dejaré salir sola, dijo Quinn severamente. Bebé. No respondió. Quinn suspiró y miró más allá de ella, hacia el grupo. Reconoció el rostro de alguien que Bonita había mostrado antes en fotos de sus compañeros del trabajo. Siempre se mantenía informada, incluso cuando era necesario. ¿Te molestó algún amigo tuyo? No soy una niña, replicó Bonita. ¿Y qué eres? ¿Por qué no hablas? Puedo leerte la mente. Realmente pensé que tendría una amiga real, pero al final ella no es una verdadera amiga. Así que la próxima vez, si quieres salir a algún tipo de sitio o hacer algo, avísame, iré contigo. No, una novia es una novia. ¿Qué es esa historia de ser amigas? La frente de Bonita recibió un ligero golpe. No finjas no entender. Te amo. Deja de dejarme vivir sola y ven a vivir conmigo de verdad, ¿entiendes? Bonita sabía muy bien por qué su novia siempre cedía tanto. Temía que Bonita abandonara la vida que se suponía que debía llevar, incluso cuando mostraba insatisfacción. Nunca dijo nada para detener nada. Realmente era alguien que pensaba más en los demás que en sí misma, como siempre decía Quinn. Solo porque no vivas tu vida como los demás no significa que no puedas vivirla conmigo. ¿Qué más te dijo mi hermano? No necesito que me diga nada, lo sé. Mi novia es muy estricta consigo misma. Necesitas relajarte un poco. Tienes tu propia vida, ¿por qué debería interferir? Bonita le dio la cabeza, se puso de puntillas y besó la barbilla de la otra sin importarle las miradas a su alrededor, antes de decir, mi mundo no puede existir sin ti, Quinn. El mundo de Quinn también debería aceptarme, ¿entiendes? Siempre intentaba llenar todo lo que creía que faltaba, temerosa de perder algo, pero al mismo tiempo se olvidaba de mirarse a sí misma y darse cuenta de cuánto había dejado de lado en su vida. ¿Me amas tanto? No tanto, pero es el amor más grande de mi vida. Esa mañana libre, Quinn tenía una reunión. Se despertó más temprano de lo habitual para evitar que el despertador molestara a su novia, quien tenía el sueño ligero y se despertaba con facilidad. Si les gustó el video, por favor denle me gusta, también compártenlo y no olviden suscribirse.